Pulgarcito, una adaptación del cuento de Charles Perrault. Pulgarcito. En una lejana comarca vivía un matrimonio de humildes leñadores que trabajaban mucho recogiendo leña del bosque para mantener a sus 7 hijos varones. Aún, sin embargo, el menor de todos era el niño más diminuto e inteligente que jamás se haya conocido. Al nacer, su estatura igualaba la del pulgar de su papá, por lo que lo llamaron Pulgarcito. Sucedió por entonces que un gran incendio acabó con la cosecha de granos y los pobladores se quedaron sin alimento. Una noche, después de haber cenado los últimos panes, el matrimonio esperó a que sus hijos se acostaran para discutir sobre su terrible destino. Tras largas cavilaciones, decidieron que al día siguiente abandonarían a los chicos en el bosque antes de verlos sufrir de hambre a su lado. Todos dormían, solo Pulgarcito había escuchado la triste conversación y pensó la manera de regresar con sus hermanos al hogar. Así se acordó de unas piedrecillas blancas que tapizaban la orilla del río y que brillaban en la oscuridad. Sin hacer ruido, se levantó, abrió la puerta y corrió hasta el río, donde recogió varios puñados de esas maravillosas piedras. Enseguida volvió a la cama. A la mañana siguiente, la familia completa se internó en el bosque. Pulgarcito iba en el último lugar, arrojando cada tantos pasitos y sin ser visto las piedras blancas. Cuando llegaron a un claro y mientras los chicos recogían ramitas secas, los padres huyeron. Una vez finalizada la tarea de recolección, los niños descubrieron que estaban perdidos y se echaron a llorar. Pulgarcito les mostró el senderito de piedras y, alegres, emprendieron el retorno a su casa. Los padres, arrepentidos, abrazaron a sus hijos, pero la felicidad del reencuentro duró poco tiempo. Los padres decidieron dejar a los niños en el lugar más apartado del bosque. Pulgarcito, que había escuchado todo, fue en busca de las piedrecitas blancas, pero no pudo salir, pues la puerta estaba cerrada con llave. Sin desesperarse, aguardó la mañana. Al amanecer, la mamá repartió los pocos panecillos entre sus pequeños y todos pusieron en marcha. Pulgarcito, en último lugar, fue trozando el pan y arrojando cada tantos pasitos las migajas, como antes lo había hecho con las piedras. Una vez en el lugar, mientras los chicos buscaban ramas secas, los padres se ocultaron y escaparon. La noche sorprendió a los niños, desamparados, cuando Pulgarcito intentó guiar a sus hermanos por el camino de migas. Este había desaparecido. Los pájaros del bosque habían seguido al pequeño y se habían comido las preciosas migajas. Entonces pidió ayuda a sus hermanos para poder treparse a un árbol muy frondoso. Desde esa altura vio la luz de un farol que alumbraba la puerta de una casa. Descendió del árbol y condujo a todos hasta la gran casa donde provenía la luz. Golpearon a la puerta y una enorme señora los atendió amablemente. Pulgarcito le explicó lo que les había sucedido. La mujer, conmovida por la desgracia, los hizo pasar y les sirvió un plato de sopa caliente. Sin embargo, temerosa por lo que pudiera ocurrirles, les contó que su marido era un malvado ogro a quien le gustaba comerse a los niños. En ese momento escucharon alarmados que el ogro se acercaba. Rápidamente, la señora ocultó a los chicos debajo de la cama y fue a recibirlo. El gigante entró con paso fuerte y con voz acre pidió a su esposa el vino y la carne asada, porque estaba muy hambriento.
Una vez que hubo cenado, elevó su gran nariz y olfateó el aire. La mujer intentó distraerlo, pero ya el ogro gigante, guiándose por el olfato, había hallado el escondite de los niños. Decidió comérselos al día siguiente. Cerró las puertas con llave y se fue a dormir, no sin antes ordenar a su esposa que acostara a los chicos en la gran cama vecina a la de sus hijas y que se les colocara un gorro de dormir a cada uno de ellos. El ogro y su señora tenían 7 hijas mujeres que dormían todas juntas en una cama, con coronitas de oro en sus cabezas. Pronto todo estuvo en silencio. Pulgarcito temía que el gigante les hiciera daño durante la noche. Entonces, con mucho sigilo, cambió los gorros de dormir de sus hermanos por las coronitas de oro de las ogresas y aguardó despierto. El gigante se desveló a medianoche y fue a comprobar si los niños estaban aún. Como el cuarto donde descansaban los pequeños estaba aún en penumbra, se acercó de puntillas hasta una de las camas y palpó suavemente la almohada. Reconoció los gorros de dormir. Entonces regresó contento a su habitación. Pulgarcito despertó a sus hermanos y abriendo la ventana del cuarto escaparon al bosque. Por la mañana, cuando el gigante entró en la habitación de las hijas, descubrió con horror cómo lo habían engañado. Rugió con furia y pidió a la esposa que le trajera las botas de 7 leguas. Estas eran unas botas mágicas, porque no solo se amoldaban instantáneamente al pie de quien las calzara, sino que con ellas se podía atravesar ríos, desiertos, montes y bosques en un abrir y cerrar de ojos. El único inconveniente que tenía era que pesaban mucho y por eso el caminante debía descansar de tanto en tanto. El ogro se las puso y salió a perseguir a los pequeños. Los chicos, fatigados de tanto andar, se habían sentado en una roca que disimulaba la entrada de una cueva. Cuando vieron con espanto que el gigante se acercaba, Pulgarcito ordenó a los muchachos refugiarse en la cueva, y todos quedaron ocultos en el mismo instante en que el ogro llegó al lugar. Husmeando el aire y algo desorientado, el gigante se dispuso a descansar un rato antes de continuar. Se apoyó sobre la roca y poco a poco le fue venciendo el sueño. Los niños salieron del escondite y echaron a correr por la senda que llegaba hasta la casa de sus padres. Sin embargo, Pulgarcito no los imitó, sino que se acercó al ogro y con suavidad le quitó las botas. Se las calzó y de inmediato se ajustaron a sus pies. Seguro de que sus hermanos estaban a salvo y que el gigante no podría acercarse a hacerles ningún daño, quiso recorrer el mundo. De ese modo llegó a una ciudad pintoresca, pero sus habitantes parecían sufrir de una profunda tristeza. El niño preguntó a un mercader por qué todos se veían tan apenados. El mercader le contestó que varios jóvenes de esa ciudad habían marchado a la guerra para defender al rey y a sus dominios de los enemigos. El enfrentamiento había ocurrido hace unos días, pero como la batalla se había librado muy lejos de allí, todavía no se tenían noticias. Por tal motivo, todos estaban muy tristes, incluso el rey. Pulgarcito entonces se dirigió al palacio, pidió hablar con el rey y le ofreció humildemente sus servicios, pues con sus botas podría recorrer una distancia en poco tiempo y traer noticias del ejército. Su majestad le ofreció una gran recompensa si cumplía con lo prometido. El pequeño abandonó la ciudad muy deprisa y gracias a las botas de 7 leguas, esa tarde estuvo en el campo de batalla, donde se enteró de la buena nueva. Sin aguardar un minuto, regresó al palacio. El monarca fue el primero en recibir la grata noticia de que su ejército había triunfado. Todo el pueblo celebró una gran fiesta en honor a los vencedores y al diminuto. Su majestad, agradecida, recompensó a Pulgarcito con riquezas para su familia y lo nombró mensajero real, cargo que el niño aceptó gustoso y por lo cual sus padres y hermanos se sintieron orgullosos y vivieron felices el resto de sus vidas.